¿pero qué locura es esta? Otra vez con el Panther. Ya es el tercer vídeo del Panther que hacemos, pero ¿qué narices es esto? Bueno, en este vídeo no vamos a hablar tanto de maquetas, nos vamos a centrar un poco más en la historia. Vamos a hablar un poco de la historia de los pilotos que tripularon un avión como este. Y es que cada vez que hago alguna maqueta intento siempre informarme un poco de la historia de estos pequeñajos, de cómo volaban, de qué unidades los tenían, quiénes fueron sus pilotos. Y la verdad es que esta vez me he llevado una sorpresa, porque una cosa que tenía yo asumida de hace mucho tiempo sobre el primer combate entre cazas a reacción, pues se me ha caído a raíz de montar este avión y de averiguar más sobre este avión. Y os tengo que llevar a otra maqueta, a este pequeño F-80 de iFix A172 que monté ya hace algunos años. Este avión tiene un valor sentimental para mí porque fue el primero que me compré en la tienda de Comercial Mikado, en Valencia, en mi ciudad. Esta fue la primera maqueta que compré allí. Y bueno, es una tienda que tristemente este año, el año pasado cerró. Cerró por la crisis del coronavirus y no ha vuelto a abrir sus puertas. Es una tienda que ha caído pues un poco de bruces contra el comercio online. Luego hablaremos un poquito sobre ello. Pero bueno, cuando yo montaba esta maqueta, pues hice como ahora, informarme un poco sobre los pilotos de F-80, sobre la guerra de Corea y leí una historia sobre el teniente Russell Brown y sobre lo que fue el primer combate entre dos cazas a reacción de la historia. Este avión, que está pintado con los colores del 16º Escuadrón de caza de la USAF, estaba pilotado un avión como este, en concreto el FT-713 o el 717, no se sabe muy bien. Estaba siendo pilotado por el teniente Russell Brown en una misión de ataque, de supresión de defensas antiaéreas, de ataque a las defensas antiaéreas, a la artillería antiaérea, en una zona que aquí tenemos en este plano. Aquí tenemos China, esto es la península de Corea, y separando estos dos países tenemos un río, el río Yalu, que justo al lado de la desembocadura tiene una ciudad que es Sinuiju, que estáis viendo aquí abajo, ¿no? Bueno, pues este río era una frontera que era traspasada continuamente para abastecer de vituallas por parte de China al ejército de Corea del Norte. Obviamente se convirtió en un objetivo de la ONU. Había que destruir ese paso de armamento de un país a otro para intentar obligar a Corea del Norte a rendirse. Y se convirtió en un objetivo los puentes sobre el río Yalu. Y en este contexto tenemos esta operación en la que fue protagonista el teniente, que aquí lo tenemos, Russell Brown. Ahora enseguida os voy a poner una foto para que lo veáis. Aquí lo tenéis. El teniente Russell Brown pues cargó su avión con las bombas de 450 kilos, me imagino que sería, y realizó una misión contra aquellas defensas antiaéreas. Cuando se liberó de la pesada carga que lastraba un poco la maniobrabilidad de su avión, consiguió otra vez volver a una cota de vuelo un poquito más alta y en esa cota observó aviones MiG-15 que estaban defendiendo aquella artillería antiaérea norcoreana. Estos aviones habían sido o eran pilotados, él no lo sabía, por pilotos soviéticos. Y es que los soviéticos ofrecieron a Corea del Norte asesoramiento de todo tipo, pero nunca directamente se suponía que había personal soviético ayudándole a los norcoreanos. Esto fue una cosa que desde un principio se sabía que no era verdad. Los soviéticos estaban pilotando los flamantes MiG-15 que tenía la Fuerza Aérea Norcoreana, y este fue un caso de esos. Russell Brown, que yo creo que, como veis aquí, lo veis bastante bisoño, lo veis bastante jovencito. Yo creo que la juventud le hizo buscar al MiG-15 que tenía enfrente, intentar abatirlo a fuego de cañón con sus cañones de 12,7, más típicos de la Segunda Guerra Mundial. Este era un avión cuyo diseño pues
data de mediados o de los años 40, de principios y mediados de los años 40. Y estaba enfrentándose a un avión, el MiG-15, que era lo último en tecnología que tenía la Unión Soviética. Ya sabéis, alas en flecha, un motor Rolls-Royce Nene que habían fabricado en Rusia. En fin, un aparato que estaba a la última. Pero este hombre encontró valor y se fue a por el caza soviético, al que consiguió disparar y dañar. El avión se perdió y se pensó hasta hace bien poco que había sido derribado. Entonces, con este derribo, Russell Brown, aquí lo tenemos, para muchas publicaciones que yo había leído hasta ese momento, muchos artículos de internet, se había convertido en el primer piloto que había realizado una misión de combate entre dos cazas de reacción, el primer piloto que había abatido desde un caza de reacción a otro caza de reacción y el primer MiG Killer. ¿Qué es esto del MiG Killer? Pues el MiG Killer es una forma que tenían los estadounidenses de llamar a aquellos pilotos que habían conseguido derribar un avión de fabricación soviética durante la Guerra Fría. Pues bueno, todo esto se me cayó precisamente al hacer esta maquetita del F9, F5 Panther, buscando historia sobre los aviadores de Corea de este avión. Resulta que el día siguiente de la acción que estamos diciendo, se da otra acción en la que entra otro protagonista, un segundo protagonista en este asunto. Aquí lo tenéis. Este es William Thomas Amen, ¿no? William Amen. Vale, este hombre es el jefe del escuadrón 111, del escuadrón Sunowners, basado en aquel entonces, en el año 1950, en el portaaviones CV-47 US Philippine Sea, uno de los primeros portaaviones que había llegado a Corea, y un portaaviones que formaba parte de la clase Essex, uno de los últimos Essex. Bueno, este hombre es el jefe del escuadrón 111, que os sonará más bien de esta foto. Lo estáis viendo aquí. Precioso avión, el F-14 del VF-111, Sunowners, que a mí me recuerda mucho también a una maqueta de mi infancia, de mi niñez, al que hizo Monorama a 1.48 hace ya algunos años. La verdad es que es una decoración preciosa. Este escuadrón no solo tiene gusto a la hora de pintar sus aviones, sino que también tiene un palmarés que da mucho que hablar. Bueno, pues William Thomas Amen se hallaba en aquel momento en el Philippine Sea, el hombre que dirigía el escuadrón 111, en este caso con un avión del escuadrón que también compartía cubierta en el Philippine Sea, pero que no era el suyo, el 112. En aquella época, pues es como en el ejército español actualmente, el ejército del aire español. El piloto no tenía asignado un avión, sino que volaba aquello que había disponible, ¿no? Así que se alza al vuelo desde las cubiertas de madera del Philippine Sea, buscando hacer una CAP, una patrulla aérea de control y de combate, escoltando a unos viejos aviones F-4U Corsair y AD Skyrider, estos últimos no tan viejos, pero su tecnología desfasada, aviones muy lentos con motor a pistón y encima cargados de todo tipo de bombas que se dirigían a destruir los puentes sobre el río Yalu, los puentes cuyo ataque el día anterior la US Air Force había intentado destrozar las medidas antiaéreas que iban a recibir, se supone, este ataque de la fuerza naval. Bueno, obviamente estos puentes eran un punto estratégico bien protegido por las fuerzas norcoreanas y estaba aquello pues lleno de aviones. Cuando llegan la fuerza de ataque, enseguida la fuerza de escolta de F9, F2 Panther, como este que veis aquí, pilotados o dirigidos por Amen, como este que veis aquí en un picado sobre Corea, realizando un ataque, que es en la montura que llevaba normalmente William T. Amen, pues estos aviones
directamente ven como delante de suyo rompe una formación de aviones MiG-15, rompen de una forma desordenada. Estamos hablando de los primeros momentos de los combates, los primeros combates aéreos en aviones a reacción. Estos aviadores no estaban todavía muy experimentados. Algunos aviones quedan sueltos, quedan solos, otros sí que consiguen romper con su punto. ¿Qué es esto del punto? Pues básicamente una formación de dos aviones. Una formación de dos aviones que es necesaria para que si alguien te apunta por la espalda, tener a un compañero que pueda quitártelo de en medio. Es una formación básica, pero el nerviosismo de estos combates pues hacía que algunos pilotos perdiesen un poco la compostura y expusieran demasiado sin querer. William Eyman se dirige con su punto Holloman persiguiendo a un MiG-15 que ha roto frente a ellos. Claro, el MiG-15 era un avión bastante más rápido, pero si te pones frente al F-9, si te pones frente al F-9 Panther, pues estás dándole un ángulo de tiro perfecto y aparte estás consiguiendo ponerte a tiro al alcance de sus cañones de 20 milímetros, los 4 cañones que vemos aquí debajo de la nariz de este avión. Ahí los tenéis. William Eyman, sabedor de que tiene pocas probabilidades de dañar a este avión, aprovecha hasta el último error del piloto contrario en su favor y dispara una carga de sus cañones de 20 milímetros y consigue dañar al MiG-15 en la primera ráfaga. El MiG-15 entonces no se sabe muy bien si porque tiene fallos o porque intenta escabullirse, empieza a perder altura de forma acentuada. Y Eyman debió de hacer un picado pues como el que estamos viendo aquí, volviendo a cargar los cañones, apuntando a su objetivo ese MiG-15 y disparando una segunda andanada de balas contra el malogrado avión soviético que las recibe y le provoca que ya el avión no pueda recuperarse del picado. Eyman está en una situación de unas Gs muy acentuadas y tiene que recuperar el avión con todas sus fuerzas y pierde de vista su objetivo. Pero Holloman, que iba justo detrás de Eyman, consigue ver cómo el MiG-15 acaba dañado con la ráfaga de disparos, la segunda ráfaga de disparos de Eyman, y no consigue recuperarse del picado y se estrella contra el suelo. Tristemente, el piloto de este MiG-15, que sería el capitán Mikhail Granchev, muere en esta acción de combate. Bueno, la verdad es que este duelo que hemos visto aquí se consideró en su día como el primer derribo de la fuerza naval de la US Navy en la guerra de Corea y a William Eyman como el primer piloto capaz de derribar, o el primer piloto que había derribado un MiG, el primer MiG killer de la Armada, vamos, por esta acción. Pero no se tenía muy claro si había sido el primer piloto en derribar un avión de caza desde un avión de caza reacción desde un avión de caza reacción. Porque tampoco estaba muy claro que el teniente Russell Brown, que solo un día antes había reclamado un derribo, hubiese logrado tal derribo. Hubo que esperar a que el telón de acero cayera para que toda la documentación secreta de la guerra de Corea, de la participación soviética de la guerra de Corea, saliera a la luz. Y fue precisamente gracias a esta información que un historiador que recientemente ha publicado un libro sobre los Sundowners es Barrett Tillman, que es coautor junto con Han van der Lugt del libro VF-11, VF-111 Sundowners, publicado por Osprey en el año 2010, asegura tener documentación en la que demuestra que el derribo del teniente Russell no fue tal. Según haciendo historia comparativa de las fuentes soviéticas y de las fuentes norteamericanas,
ha conseguido, o él cree que el piloto al que dañó el teniente Russell Brown fue el teniente también Karitonov de la 72 Unidad de Escolta de Caza, que reportó ese mismo día haber sido atacado y su avión dañado de gravedad por un F-80 Satin Star. Pero este avión llegó a la base aérea y consiguió aterrizar. Esto es algo normal, que en la época pues era muy difícil, y sobre todo con reactores debía de ser muy difícil saber si lo habías derribado a ciencia cierta o si no, porque enseguida los aviones se escabullían, se perdían, las velocidades eran muy altas, te puedes esconder en las nubes, aquello en pocos minutos se convierte en un pequeño punto en el cielo que ha desaparecido, y es probable que Russell Brown pues diera por hecho que había derribado un avión que no había derribado, o directamente que sus superiores de la Fuerza Aérea, deseando tener un derribo, notificasen que este derribo se había dado, ¿no? Lo que nunca le podremos quitar a Russell Brown es que fue el primer aviador que sostuvo un combate aéreo entre dos cazas con motor a reacción. Él, el teniente Russell Brown, y el teniente Karitonov. Si, tal y como dice Barrett Tillman, si nos creemos lo que dice Barrett Tillman, ¿no? Si nos creemos, vamos, él aporta la documentación, se puede comprobar. Bueno, dicho esto, nuestro desconocido piloto William T. Amen sería el primer MiG killer de la historia. El primer aviador también que había derribado desde un avión a reacción a otro avión a reacción. Este señor es el que se lleva ese mérito que desde el año 2010 parece que ya está consolidándose, ¿no? Y ya parece que todo el mundo le reconoce, ni más ni menos. Desde el año 1950 a 2010. 60 años para que se supiera la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Al final también tenemos que pensar que también este derribo está empañado porque el piloto del MiG-15 no pudo saltar y fue una víctima. Es un precio que hay que pagar si te gusta la aviación y si eres un piloto de combate. Muchos no han podido salir de estas cabinas y seguramente se hallan volando eternamente en otro lugar. Y dicho esto, podemos dejar de hablar de este aviador para referirnos a algo más cercano a la maqueta que hemos estado montando. Porque habéis visto por aquí las fotos de otros personajes que no se parecen a este señor. Y es que también me gustaría hablaros del protagonista de este avión, de Ray Hawkins. Ray Hawkins, que es este señor que veis aquí, a ver, ahí mismo lo tenemos, en la cabina de su F-6 FGK, pues es un piloto que también merece la pena conocer. Es un aviador que derribó 14 aviones japoneses en combate durante la Segunda Guerra Mundial y dañó a 39 aviones en tierra. Este hombre se alistó como piloto de la Armada de Estados Unidos para vengar a su hermano, que había caído como piloto de la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense, también contra los japoneses. Bueno, me pregunto también por la madre de estos chicos, cómo recibiría la noticia de que su hijo menor, Ray Hawkins, iba a subirse en un avión que era donde había perdido la vida su hermano. Pero bueno, haciendo ya este paréntesis un poco de padre, que yo tengo más edad de padre que otra cosa, nos metemos un poco en la historia de Ray Hawkins. Ray Hawkins se mete en la Fuerza Aeronaval, se consigue pilotar F-6F en el portaaviones USS Cabot, el CVL-28, un portaaviones que luego se vería en España con el nombre de Dédalo, es el Dédalo. Y con este portaaviones pues estuvo en la batalla de Truk. Truk es una pequeña isla en el Pacífico que utilizaban los japoneses como
donde concentraban mucha parte de su armamento, de su combustible, y que fue un objetivo prioritario para las fuerzas aeronavales estadounidenses y consiguieron destruirla completamente. Luego estuvo en el famoso Turkish Sat de las Marianas, la batalla de las Islas Marianas, es la cacería de patos o de pavos de las Marianas, donde pues, la aviación japonesa ya tenía tenían pocos pilotos experimentados y se convirtió pues, en eso, en un tiro al pato, ¿no? Por parte de los pilotos norteamericanos. Después participó en la batalla de Guam y en la batalla de Luzón también. Este hombre, que pilotó, como veis ahí, en el VF-31, parece que no se quedó contento con un servicio en la Armada, sino que se volvió a reenganchar también con su viejo escuadrón, el VF-31, pero esta vez en el portaaviones Belleau Wood, en el servicio que el Belleau Wood hizo hasta el final de la guerra. Bueno, y así terminó la guerra, pilotando su F-6F Hellcat. Después de la guerra le pierdo un poco la pista, pero lo vuelvo a encontrar cuando forma parte de los Blue Angels. Y es que este hombre empieza con el primer equipo acrobático de los Blue Angels en 1948, cuando ni siquiera llevaban el F-9 Panther, sino que llevaban los F-8 Bearcat, todavía de motor a pistón. Bueno, Ray Hawkins está durante esta época, también lo vemos como piloto de acrobacias del F-9 F-2 Panther, y esto es así hasta el año 1950, en el que estalla la Guerra de Corea, y estos pilotos que integraban los Blue Angels lo deshacen el equipo acrobático para irse ni más ni menos que a combatir a la Guerra de Corea, formando la mayoría de ellos el Satan's Kitten, el VF-191 Satan's Kitten. Y con este, pues tenemos a Ray Hawkins sobre Corea, luchando en Corea. Después de la Guerra de Corea se vuelve a reintegrar el grupo de acrobacia Blue Angels, y es entonces cuando entra este avión, el F-9 F-5 Panther. Y es entonces también cuando empieza a dirigir a este grupo aéreo, a este grupo acrobático que vemos aquí, 1953-1954. Vamos a ver una foto ya no de tan pipiolo como se ve aquí a Ray Hawkins, un poquito más de la época de la que estamos hablando. Ahí lo tenemos. Este es el Ray Hawkins de la época de la que estamos hablando, de 1953-1954. Este hombre finalmente dejará los Blue Angels, seguirá volando en la Marina estadounidense, asumiendo, pues, como veis aquí, como Commander Air Wing, como el comandante del área aérea embarcada de un portaaviones, y finalmente llegará a ser también el jefe de la base aérea naval de Japón, de Asugi, en Japón. Y esto también es muy interesante, porque este hombre que vemos entra en la Marina estadounidense como piloto para intentar, en cierta manera, vengar a su hermano contra el país que le ha dado muerte, Japón, al final acaba haciendo un servicio por Japón que fue incluso premiado con una medalla del emperador de Japón en el año 60, porque se molestó en intentar acabar con artefactos explosivos que aún quedaban en el territorio de Japón, para dejarlo totalmente habitable, para que la población de este país pudiera volver a utilizar estos espacios y que no hubiese nadie que lamentar, y a nadie que lamentar. Por esta incansable labor que ofreció desde su puesto de responsabilidad en la base naval de Asugi, como digo, le fue conferida esta medalla por el emperador de Japón. El hombre precisamente que, entre comillas, había desatado la guerra contra su país era el hombre que lo condecoraba por sus servicios. Y yo creo que esto nos debe hacer reflexionar. Muchas veces tenemos que pensar en que la gente que consideramos mala no es tan mala como parece, ni la gente que consideramos angelitos son tan buenos como parecen. Hay veces que se demoniza
al prójimo y haciéndolo no nos damos cuenta, pero quienes estamos demonizándonos somos nosotros mismos, porque hacemos mala sangre de la persona que tenemos delante y a lo mejor sus intenciones no han sido las correctas, a lo mejor no lo ha hecho bien, pero lo mismo también merece nuestro perdón. Dicho esto, también destacar que Ray Hawkins pues fue merecedor de las medallas, de 3 medallas, ni más ni menos, de Cruz de Méritos Aéreos. Tuvo también 3 medallas de la US Navy y también 3 medallas 3 Air Medals, 3 medallas del mérito aéreo de Estados Unidos. Este hombre también tiene otro punto que a mí me interesa muchísimo y es una labor en el Museo de Pensacola, en Pensacola, donde estuvo desde que se retiró de la US Navy en 1973 hasta el año 1997, que ya finalmente se retiró completamente de cualquier tipo de trabajo. Este hombre pues fue uno de los jefes del Museo de Pensacola. También hizo una gran labor histórica para la aviación naval, ¿no? Que yo creo que hay que valorar muchísimo. Una persona que desde luego la aviación naval le debe mucho. Gracias a esto, pues en el año 2006 este hombre entró en el Hall of Fame de la aviación naval estadounidense. Y bueno, simplemente quería hablaros de estos 3 pilotos, del teniente Russell, del comandante William Thomas Amen y de Ray Hawkins, 3 pilotos relacionados de alguna manera con el F-5F Panther, aunque uno de ellos no le hubiera gustado nunca estar relacionado con este avión, le hubiera gustado ser conocido por su hazaña en el F-80, que también es una gran hazaña, el primer combate aéreo entre pilotos de reacción. Y bueno, por último voy a sacar de plano este pequeño Panther y voy a volver de nuevo al F-80 del señor Brown. Este avión fue comprado en una tienda física que ya ha desaparecido. Y ha desaparecido porque somos muy comodones, seguro que vosotros también lo sois, y estáis en el trabajo, en vez de trabajando, estáis comprando por internet, ¿sabes? Y como sé que os gusta el mundo de las maquetas, pues más de una vez estaréis seguro con una pantallita ahí escondida mirando comprar en internet alguna que otra maqueta. Bueno, pues eso que estáis haciendo, que es lo más lógico y normal del mundo. Bueno, no en el trabajo. Eso que hacéis, pues está muy bien. Pero también tenéis que saber que eso está acabando con tiendas como la que os decía, como Comercial Mikado. Yo en Comercial Mikado he estado bastante bien. Es una tienda que he visitado mucho con otra de mis aficiones, que es la del modelismo ferroviario. Y sus dependientes me han ayudado muchísimo. He hablado con ellos. No solo sus dependientes, sino también la gente que entraba como cliente. Es algo que no nos damos cuenta, pero si dejamos de comprar en estas tiendas, en primer lugar no vamos a disfrutar del hecho de gastarnos el dinero. Pero no solo eso, sino que no vamos a tener esa relación que tenemos con otros aficionados al modelismo como nosotros mismos, que nos pueden dar consejos, que nos pueden hablar un poco de su experiencia como modelistas, o podemos hablar un poco de aviones o de trenes con ellos, o directamente nos pueden aconsejar cómo hacer las cosas cuando tenemos una duda. En definitiva, una tienda es un lugar donde no solo se compra, sino donde también te relacionas con la gente. Y es una pena que este mundo digital esté acabando con una faceta humana tan importante y tan propia de nuestro ser, que es la relación interpersonal con otra gente. Es una pena. Yo he decidido desde hace ya bastante tiempo que tan solo voy a comprar por internet, 1, lo estrictamente necesario, y 2, aquello que sea de segunda mano y que vea muchísimo más barato en internet que en una tienda, o que no pueda conseguir en una tienda.
El resto de compras, todas las estoy haciendo en tiendas, tanto de modelismo ferroviario como modelismo estático. Simplemente quería haceros este pequeño apunte al final. Y nada más, agradeceros la chapa que me habéis aguantado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.